Bueno, para hacer los ejercicios de conversión de moles a gramos, a litros o a moléculas, tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Ya sabemos calcular las masas moleculares o pesos moleculares. Por lo tanto, un peso molecular va a ser igual a un mol. ¿Qué es un mol? Es una unidad de medición química utilizada, podríamos decir que de manera arbitraria, porque cuando nosotros sacamos un peso molecular, el resultado nos lo da en unidades de masa atómica. Pero ¿cómo voy a medir yo una unidad de masa atómica? Entonces los químicos dijeron, bueno, las unidades de masa atómica las vamos a representar con gramos. Y eso es un mol. El peso molecular que se expresa en unidades de masa atómica, ¿sí? Lo pasamos o lo convertimos a mol y los mol los vamos a expresar en gramos. De tal manera que si yo tengo un compuesto como pudiera ser el sulfato de aluminio, vamos a poner, aquí tenemos el sulfato de aluminio, vamos a determinar su peso molecular o su masa molecular, se utilizan como sinónimos. El aluminio tiene una masa atómica de 27, el azufre de 32, el oxígeno de 15.9, pero lo vamos a subir a 16. ¿Cuántos átomos de aluminio tengo en el compuesto? 2. ¿Cuántos átomos de azufre? Este 3 me indica que tenemos aquí 3. ¿Cuántos átomos de oxígeno? 12. Así que voy a tener aquí 54. Aquí voy a tener 3 por 2, 6, 96. Y 16 por 12, vamos viendo cuánto nos da, va a ser igual a 192. Por lo tanto, 192 más 96 más 54 me va a dar 342. Y estas son unidades de masa atómica. Pero cuando yo quiero expresar en mol, yo voy a decir que un mol del sulfato de aluminio contiene 342 gramos. Y aquí es donde nosotros podemos ver que el peso molecular, este es el peso molecular, es igual a un mol, pero expresado en gramos. Un mol expresado en gramos. Peso molecular es igual a un mol expresado en gramos. Por eso yo voy a tomar en cuenta que el peso molecular es igual a un mol, pero además, de acuerdo a ciertas leyes estequiométricas, como es la ley de Avogadro, Avogadro me dice que en condiciones normales de temperatura y presión, un mol de cualquier compuesto contiene 6.022 por 10 a la 23 partículas elementales, que las puedo representar como átomos, como moléculas o como iones. Pero en toda situación, un mol en condiciones normales de temperatura y presión ocupan el mismo número o tienen el mismo número de moléculas. ¿Ok? Pero además ocupan un volumen de 22.4 litros, siempre y cuando hablemos de un gas. Entonces, aquí tenemos algo genérico que lo van a utilizar ustedes como si fuera, pues, su formulario. Considerar que el peso molecular es igual a un mol, que un mol contiene 6.022 por 10 a la 23 partículas elementales y que si es un gas ocupa un volumen de 22.4 litros.
Así que para que nosotros podamos hacer las conversiones, yo les puedo decir a ustedes, vamos a hacer un pequeño problema. ¿Cuántos mol, cuántos litros y cuántas moléculas contiene 50 gramos de amoníaco? Aquí tenemos un problema. Y aquí lo vamos a explicar a la vez. Mol, litros, moléculas. Tengo gramos. ¿Qué voy a hacer? Pues vamos a determinar primero la masa molecular del amoníaco. El amoníaco, el nitrógeno, tiene una masa de 14. El hidrógeno tiene una masa de 1. Tenemos solamente un nitrógeno y tenemos 3 hidrógenos. Así que tenemos 17 unidades de masa atómica del amoníaco. Y aquí es donde yo voy a hacer mis cálculos con puras reglas de 3. Si alguien no se acuerda cómo se hace una regla de 3, lo vamos a ver. Si un mol tiene 17 gramos de amoníaco, ¿ok? Aquí el problema me dice cuántos mol tienen 50. 50 gramos, ¿a cuántos mol corresponde? Y entonces pues vas a multiplicar 50 por 1 entre 17 y esto te va a dar a 2.94. 2.94 mol de amoníaco. ¿Ok? Siempre hay que poner a qué me estoy refiriendo y de qué compuesto. ¿Sí? Siempre ponemos, aquí lo tenemos. Muy bien. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Pues comparar que un mol tiene 17 gramos. ¿De dónde saqué el 17? Es la masa molecular del amoníaco. Y entonces el dato que me dan 50 gramos, ¿a cuántos mol serán? Y aquí tenemos ya nuestra operación y el resultado. Muy bien. Ahora vamos a ver los litros. El amoníaco es un gas. Por lo tanto, yo puedo aplicar la constante de Avogadro. Ok. A este número que tenemos aquí, se le llama número de Avogadro, que es el que representa el número de partículas elementales que contiene un mol de cualquier compuesto. Y al 22.4 le vamos a llamar constante de Avogadro. Avogadro fue el que estableció esta ley volumétrica, ¿verdad? Entonces, un mol de cualquier gas en condiciones normales de temperatura y presión, ocupa un volumen de 22.4 litros. ¿Cuáles son las condiciones normales de temperatura y presión? Bueno, pues la presión corresponde a una atmósfera o 760 milímetros de mercurio y la temperatura corresponde a 273 grados Kelvin. Muy bien. Con esto, ahora yo puedo decir, un mol tiene 22.4 litros. Como ya tengo la cantidad en mol, yo puedo decir 2.94 mol, ¿cuántos litros serán? Y voy a multiplicar 2.94 por 22.4 entre 1. 2.94 entre 22.4 y va a ser igual a 0.13. A ver, no, permítanme, está mal aquí. No me puso bien la calculadora. No aplasté bien el punto. 2.94 por 22.4.
65.85. El resultado va a ser 65.85 litros de amoníaco. Aquí lo tenemos. Pero yo puedo calcular, perdón, aquí lo tenemos. Me está estorbando un poquito la luz, pero vamos a estar moviendo. Aquí está. Un mol tiene 22.4 litros. 2.94 mol, que es lo que corresponde a 50 gramos de amoníaco, ¿cuántos litros serán? Lo puedo hacer así, pero también yo lo puedo calcular de manera directa con puros gramos. Vamos a hacerlo. 17 gramos es un mol y un mol tiene 22.4 litros. Entonces, si un mol tiene 22.4 litros, ¿ok? Y un mol tiene 17 gramos de amoníaco, ¿sí? Así que yo puedo decir los 50 gramos, ¿qué cantidad en litros voy a tener? Y bueno, pues aquí tengo mi regla de 3. Puse un mol solamente para que no se pierdan, sabiendo que salió, ¿verdad? El 22.4 porque eso corresponde a un mol. Pero un mol tiene 17 gramos de amoníaco, es su peso molecular. Así que 50 gramos, ¿cuánto tendrá? Y voy a multiplicar 22.4 por 50 entre 17 y va a ser igual a 65.88. Me varía solamente es el 5 porque aquí estoy manejando más cantidades. Muy bien. Entonces, puedo resolver mi problema para calcular litros convirtiendo primeramente a mol y haciendo esta relación o haciéndolo directamente con los gramos que tengo. Muy bien. Ok. Ahora, ¿qué pasa con las moléculas? Vamos a hacer lo de las moléculas. También lo de las moléculas, para calcular las moléculas, yo lo puedo hacer de dos maneras. ¿Ok? Yo puedo decir, un mol contiene 6.022 por 10 a la 23 moléculas. ¿Ok? 2.94 mol. ¿Cuántas moléculas tendrá? Y asimismo, si un mol son 17 gramos, yo tengo 17 gramos. Permítanme. Yo tengo 17 gramos, que es un mol, es a 6.022 por 10 a la 23 moléculas. Entonces, 50 gramos, ¿qué cantidad de moléculas voy a tener? Y esto me va a salir el mismo resultado, quizás con variación de algunas decimales, pero tendríamos un resultado muy similar. Vamos a ver cuánto nos da este resultado y también recordarles cómo vamos a utilizar la calculadora con ese número exponencial. ¿Sí? Tendríamos 2.94 por 6.022 y le vamos a poner, ¿sí?, la tecla de exponente. Aquí está la tecla de exponente y entonces ahora sí le pongo el 23. Vean, no voy a poner por como si fuera a multiplicar, sino que pongo 6.022 exponente 23. Algunas calculadoras el exponente lo tienen aquí, otras lo tienen acá en la parte inferior, ¿verdad? Pero tengo que aprender a manejar estos números en la calculadora. Y esto me va a dar igual
a 1.77 por 10 a la 24. Pero ahora lo voy a dividir. Entre 1, pues me va a dar lo mismo. 1.77 por 10 a la 24. Vamos a hacerlo de la otra forma. 50 por 6.022 exponente 23 entre 17. 1.77 por 10 a la 24 me está dando igual. El resultado va a ser 1.77 por 10 a la 24 moléculas de amoníaco. Eso es lo que contienen los 50 gramos. Ahí tenemos el resultado. Muy bien. Vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a hacer otro ejercicio para que esto nos quede bien claro. Entonces, si yo voy a convertir a mol y me dan gramos, pues voy a sacar el peso molecular y hago mi regla de 3. Los litros utilizo la constante de Avogadro. Las moléculas utilizo el número de Avogadro. Muy bien. Tengo 3.5 mol de oxígeno. ¿Cuántos gramos, cuántos litros, cuántas moléculas contienen estos 3.5 mol de oxígeno? Bueno, buscamos la masa molecular del oxígeno. El oxígeno, 15.9, lo pasamos a 16 por 2, tendría 32 unidades de masa atómica. Por lo tanto, un mol de oxígeno tiene 32 gramos. Si me dan 3.5 mol, ¿cuántos gramos tendremos? Así que sería 3.5 por 32. 3.5 por 32 entre 1, pues nos da lo mismo. Y serían 112 gramos. Aquí vamos a tener 112 gramos de oxígeno. Un mol tiene 32 gramos, 3.5 mol, ¿cuánto tiene? Y nos da 112 gramos. Vamos a hacerlo ahora con litros. El oxígeno es un gas, por lo tanto sí puedo aplicar la constante de Avogadro porque es un gas. Así que voy a decir yo, bueno, un mol tiene 22.4 litros. Si yo tengo 3.5 mol, ¿cuántos litros tendremos? Serían 22.4 por 3.5. Voy a tener 78.4 litros de oxígeno. Muy bien. Entonces, aquí es muy sencillo porque me están dando en mol el dato y lo hago directo. Un mol es al peso molecular, un mol es a la constante de Avogadro, y para sacar moléculas sería un mol contiene 6.022 por 10 a la 23 moléculas, ¿sí? Entonces, 3.5 mol, ¿cuántas moléculas van a tener? Y entonces sería 3.5 por 6.022 exponente 23. Y esto me va a dar 2.1 por 10 a la 24. 2.1 por 10 a la 24 moléculas. ¿Ok? Espero que con esto les haya quedado claro y que puedan resolver sus ejercicios de conversiones. Muy bien.